Piscis no se enamora de quién eres, se enamora de quién podrías ser. Cada noche, a las 11, Latido se encendía el micrófono y hablaba de lo único que nadie más quería nombrar en voz alta: el amor que duele. Latido llevaba 3 años conduciendo el programa. Elegía las canciones con cuidado, las palabras con más cuidado aún. Yo miraba desde el otro lado del vidrio moviendo los faders y tomando café frío. Era una buena emisora. La primera noche que ella llamó, Latido no lo notó demasiado. Una voz joven preguntó por qué la gente que más quiere es la que más calla. Latido respondió, cortó la llamada y siguió. Pero ella llamó la noche siguiente y la siguiente, sin que Latido lo decidiera, sin que nadie lo decidiera. El programa empezó a cambiar. Las canciones que elegí eran las que a ella le gustaban. Los temas que abrían eran los que ella había mencionado la semana anterior. La hora de entrada se atrasó 15 minutos porque ella llegaba tarde a casa y no quería que se la perdiera. Yo lo vi primero, desde el otro lado del vidrio, y cómo Latido preparaba el show diferente, cómo llegaba más temprano, cómo revisaba las líneas antes del aire, algo que nunca había hecho. Una noche le puse una nota en el vaso de café. ¿Sabes para quién estás transmitiendo? Latido sonrió, pero no respondió, y encendió el micrófono. Pasaron los meses, el programa creció en calidad, en cuidado, en profundidad. Latido nunca había hecho mejor radio, pero yo sabía que ese crecimiento no era para los miles de oyentes de la ciudad, era para una, solo para una. Y mientras más daba latidos al programa, menos quedaba de él fuera del estudio. Dejó de salir los viernes porque el viernes ella llamaba y no quería estar distraído. Dejó de escuchar la música que antes le gustaba porque ya no sabía si le gustaba a él o porque se la había enseñado a ella. Cuando alguien le preguntaba qué tipo de programa hacía, tardaba en responder, porque ya no sabía si era su programa o el de ella. Yo lo veía todo desde el otro lado del vidrio, pero no decía nada, porque no se puede explicarle a alguien que se está perdiendo mientras cree que está amando. La semana que ella no llamó, Latidos hizo el programa igual, profesional, completo. Nadie en la ciudad notó la diferencia, pero yo sí. Vi cómo Latidos miraba las líneas entre canción y canción, cómo el silencio entre bloques duró 2 segundos más de lo normal, cómo al terminar la noche, cuando las luces del estudio se apagaron una por una, Latido se quedó sentado frente al micrófono apagado, quieto. Yo la esperé del otro lado del vidrio. Latido se quitó los audífonos lentamente, los puso sobre la mesa y miró la lista de canciones que había preparado para esa noche, canciones que ella nunca iba a escuchar. Y entendió algo que le costó trabajo admitir. No sabía qué pondría si no fuera para ella. No recordaba cómo se hacía radio para nadie en particular. Había construido toda la emisora alrededor de un oyente de las 11, y el oyente de las 11 ya no estaba. Yo vi todo desde el otro lado del vidrio. Vi cómo este programa dejó de ser suyo y empezó a ser de ella. Vi cómo las canciones cambiaron, cómo llegaba más temprano, cómo se fue borrando poco a poco sin darse cuenta, creyendo que entregarse era lo mismo que amar. Latidos construyó una emisora entera para un oyente de las 11 y nunca, ni una sola noche, se sentó a escuchar su propio programa. Porque Piscis ama así, tan dentro, tan sin límites, tan a costa de sí mismo. ¿Qué pasa en Piscis cuando es él quien rompe? ¿Y qué pasa cuando es alguien quien rompe con él? Porque no es lo mismo, y el duelo tampoco lo es. Quédate, porque ahora vamos a abrir en canal todo lo que acabas de ver. Cuando se habla de cómo ama Piscis, suelen aparecer 7 rasgos bastante constantes. Piscis ama la posibilidad, no solo la realidad. Tiende a enamorarse del potencial de una persona. Por eso a veces sufre. Se enamora de la versión futura que ve en su mente. Se fusiona emocionalmente. Para Piscis, el amor no es un contrato. Es una especie de disolución de fronteras. Empieza a sentir lo que siente el otro. Se vuelve muy empático. A veces demasiado. Puede acabar cargando con emociones que ni siquiera son suyas.
idealiza intensamente. Cuando Piscis ama, coloca al otro en una especie de altar emocional. No es ingenuidad pura, es imaginación emocional. El problema aparece cuando la realidad inevitablemente rompe esa imagen. Ama con una sensibilidad extrema. Las pequeñas cosas tienen un peso enorme, un silencio, una mirada, un gesto mínimo. Piscis lee entre líneas constantemente. Donde otros ven nada, Piscis percibe una novela entera. Tiene una capacidad enorme de perdonar. Piscis intenta comprender antes que juzgar. Busca la historia detrás del error. El lado peligroso es que puede tolerar más de lo que debería. Necesita conexión espiritual o simbólica. Para Piscis el amor no es solo química física. Necesita sentir que hay algo más profundo, destino, sincronía, almas que se encuentran. Cuando siente eso, se entrega por completo. Puede desaparecer si el dolor es demasiado. Aquí aparece el lado evasivo del signo. Cuando la realidad rompe la fantasía o el dolor es muy grande, Piscis no siempre pelea. A veces se retira silenciosamente hacia su propio mundo interior. Piscis no se enamora de quién eres, se enamora de quién podría ser. Ve tu versión más luminosa, la que tú misma a veces dudas que existe, y decide amarla como si ya fuera real, como si con suficiente amor pudiera hacerla aparecer. Eso no es ingenuidad, es Neptuno. Neptuno es el planeta que rige a Piscis, y Neptuno no te muestra lo que es, te muestra lo que podría ser, lo posible, lo ideal, la versión sin bordes de las cosas. Y Piscis lo ve en todo, pero sobre todo lo ven las personas que aman. El problema no es amar el potencial de alguien. El problema es quedarse cuando el potencial nunca llega a ser real y Piscis se queda. Porque para Piscis abandonar esa visión se siente como abandonar a la persona. Y Piscis no abandona. Pero hay algo más. Algo que va más allá de la astrología y tiene que ver con cómo está construido Piscis por dentro. Tiene una empatía que no es metáfora, es neurología. Siente lo que siente la otra persona como si fuera propio. El dolor del otro es su dolor. La alegría del otro, su alegría. Cuando alguien a quien ama está sufriendo, Piscis no puede separarse de eso aunque quiera. Y en una relación, eso significa que nunca sabe con certeza dónde termina él y dónde empieza el otro. Así es como Latidos construyó un programa entero para una sola oyente sin darse cuenta. No fue una decisión, fue una disolución. Esto casi no se habla, pero pasa. Y cuando Piscis rompe con alguien, lo hace de una forma que nadie espera. En silencio. Y tarde. Tarde porque Piscis ya llevaba meses yéndose antes de irse. Y había empezado a despedirse internamente de los planes, de la versión del futuro que imaginó, de la persona que creyó que el otro iba a ser. Pero cuando dice las palabras en voz alta, Piscis se ha llorado casi todo. Pero entonces viene algo cruel. Culpa. Piscis siente el dolor del otro como si fuera suyo. Y eso hace que romper sea casi insoportable. No por el amor que todavía siente, sino porque literalmente absorbe el sufrimiento que acaba de causar. Y ahí está la trampa más peligrosa de Piscis. A veces regresa. No porque cambió de opinión, sino porque no aguanta ser el origen del dolor de alguien más. Regresa para calmar un dolor que no tendría que ser su responsabilidad cargar. Y empieza todo de nuevo. Piscis lo sintió antes, semanas antes, a veces meses. Notó el cambio en el tono, el mensaje que tardó más de lo normal, la mirada que esquivó la suya. Piscis tiene un radar emocional tan fino que detecta el fin de una relación mucho antes de que llegue. Pero saber no lo protege. Cuando llega el momento, Piscis no explota, no grita, no envía mensajes furiosos a las 3 de la mañana. Se queda quieto. Y esa quietud que parece calma no lo es. Es que el golpe fue tan profundo que por un momento no hay palabras para describirlo. Después viene el bucle. Piscis reproduce cada conversación, cada momento, buscando el instante exacto en que algo se rompió. ¿Qué hizo mal? Y aquí está el problema.
La mayoría de las veces acepta la versión del otro sobre por qué terminó. Era demasiado intenso, necesitaba demasiado, era muy sensible. Y en vez de cuestionarlo, Piscis lo guarda. Lo suma a la lista de razones por las que es demasiado. Lo que nadie te dice a Piscis en ese momento es esto: no eras demasiado. Estabas con alguien que no tenía la capacidad de recibirte. Y son cosas muy distintas. El duelo de Piscis tiene fases y son distintas a las de cualquier otro signo. La primera, la disolución. Piscis no compartimenta el dolor, se convierte en él. Por un tiempo la tristeza no es algo que siente, es algo que es. Se mezcla con todo, con la música que escucha, con los lugares que visita, las horas del día. La segunda, la desaparición. Piscis se retira, no de forma dramática, en silencio. Deja de contestar, desaparece de los planes, se encierra en su mundo interior, en su música, en sus películas, sus pensamientos. Pero esto no es debilidad, es que Piscis procesa en profundidad, no en superficie. Y la profundidad necesita silencio. La tercera, la trampa de la memoria. Esta es la fase más peligrosa. Neptuno empieza a trabajar y Neptuno es implacable. Borra los bordes oscuros y deja solo lo luminoso. Piscis empieza a recordar solo lo bueno. La primera semana, la primera vez, las noches que fueron perfectas, y de repente se pregunta si cometió un error, si exageró, si debería volver. Muchos Piscis vuelven aquí, no a la relación real, a la versión que construyeron en su cabeza. La cuarta, la explosión creativa. Si Piscis atraviesa la tercera fase sin volver, algo increíble ocurre. Todo ese dolor que no pudo nombrar se convierte en algo. Una canción, un texto, una decisión, un cambio. Piscis es el signo que más transforma el sufrimiento en creación, no como escape, como alquimia. Y la quinta, el regreso a sí mismo. Piscis no supera el duelo, lo atraviesa y sale del otro lado diferente, más profunda, más honesta consigo misma, más capaz de reconocer lo que dio y lo que merece recibir. No es que ya no duela, es que aprendió a escuchar su propio programa. Si eres Piscis y llegaste hasta aquí, tu forma de amar no está rota. Es que has estado transmitiendo una frecuencia que no todos pueden sintonizar. Y ese no es tu defecto, es tu profundidad. Encuentra a alguien que se quede a escuchar el programa completo. Esto es Corazones Rotos FM. Suscríbete si hoy sentiste que alguien te entendió por primera vez. Y si conoces a un Piscis que necesita escuchar esto, ya sabes qué hacer.